Vamos a iniciar esta clase con un tema nuevo que tiene que ver con la contrastación de hipótesis científicas. En clases anteriores hemos trabajado algunas nociones básicas de lógica proposicional simbólica con la idea de que sirvan de base para trabajar los temas que vemos a continuación. Habíamos visto formas válidas de justificación de razonamientos y hoy vamos a poner el acento en cuáles fueron los modos que los científicos han podido contrastar una hipótesis científica. Y acá tenemos una palabra nueva, que es la palabra de contrastación. Recordemos que en las primeras clases habíamos trabajado la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En esta oportunidad, el acento va a estar puesto en el contexto de justificación. Lo que nos interesa es conocer de qué manera los científicos han justificado sus propios enunciados hipotéticos. Recordemos desde Klimovsky que estábamos pensando en una concepción hipotética de la ciencia, en el sentido de que continuamente los filósofos de la ciencia, los científicos, proponen algunos enunciados en condición de hipótesis. Esto nos lleva a una palabra nueva, que es la idea de hipótesis, que es central, digamos, dentro de toda esta unidad. Una hipótesis es una idea sobre alguna parte de la realidad. Es un enunciado o una afirmación de la cual todavía no sabemos su valor de verdad o de falsedad. Por lo tanto, se tienen que poner a prueba o contrastar. En esta puesta a prueba pueden ocurrir dos cosas: que la hipótesis pueda ser falsada, es decir, que se demuestre que es falsa, o que no lo es. Dentro de la epistemología van a haber distintos nombres técnicos que se utilizan para referirnos a esa situación. En el caso de la falsedad vamos a hablar de una refutación, y en el caso de que la hipótesis demuestre algún valor de verdad, vamos a denominar ese procedimiento a verificación, aunque también hay otros teóricos que prefieren hablar de corroboración o confirmación. Después vamos a clarificar un poco más el sentido y por qué se utilizan uno u otro término. Por el momento podríamos decir que las hipótesis están expresadas en enunciados. Recordemos que un enunciado es lo mismo que una proposición. Y una proposición tenía términos, es decir, que las hipótesis son enunciados que se expresan en términos. A su vez, podemos decir que esos términos representan conceptos, es decir, que un término expresa un concepto. Vamos a profundizar en la imagen siguiente a qué estamos haciendo referencia. Veamos ahora unos ejemplos de hipótesis. Al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye. Otro ejemplo, el aluminio tiene una temperatura de fusión de 660 grados. Estos son ejemplos de hipótesis científicas, seguramente corresponden al campo de alguna disciplina en particular, probablemente la física, y vemos que hay relaciones entre términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera vemos como una relación condicional, que cada vez que aumente la altitud va a disminuir la temperatura. Es decir, una relación que es inversamente proporcional entre el término altitud y el término temperatura. Bien, decíamos en la imagen anterior que un término expresa un concepto. ¿Qué tipos de términos podemos encontrar? Nosotros utilizamos en la vida cotidiana términos que corresponden al lenguaje natural. Cuando decimos lenguaje natural, nos referimos al lenguaje en el que hablamos dentro de nuestra comunidad, en este caso el castellano. Ese lenguaje nos permite vincularnos dentro de la vida cotidiana. Pero también hay otros términos que son los que forman parte de las ciencias formales. Recordemos que las ciencias formales están constituidas por las matemáticas y la lógica, y allí encontramos términos, por ejemplo, aquellos que nombran a los números o aquellos que nombran a conceptos propios de la geometría. Y por último, vamos a encontrar un tercer tipo de términos que, si bien son términos que provienen del lenguaje natural, tienen la característica de tener una carga teórica, es decir, forman parte
de algún tipo de disciplina y tienen una densidad propia de una teoría científica. Se pueden dar relaciones muy interesantes entre los términos, por ejemplo, encontrar de que dos términos que se escriben distinto, como en este caso si yo digo en castellano lluvia o si lo digo en inglés, representan un mismo concepto. Pero también puedo encontrar otras situaciones, es decir, a veces un mismo término, es decir, un término que se escribe de la misma manera, puede representar conceptos diferentes, por ejemplo, si digo banco, refiriéndome a una entidad financiera, o si digo banco de la plaza. En este caso, este término puede plantear un equívoco, porque hace referencia a objetos y a conceptos distintos. Bien, a partir de ahora podemos distinguir ya una clasificación de conceptos que si bien se utilizan en el lenguaje técnico-científico, también forma parte del lenguaje natural. Podemos distinguir tres tipos de conceptos: los conceptos cualitativos o clasificatorios, los comparativos y los cuantitativos o métricos. Ya la propia denominación de cada uno de estos conceptos nos da una pista de a qué hacen referencia. En el caso de los conceptos cualitativos o clasificatorios, lo que nos permiten este tipo de conceptos es, como su nombre lo indica, clasificar, es decir, armar conjuntos que respondan a un grupo de objetos. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de los árboles, bueno, estaría formado, como acá aparece la imagen, por todos aquellos objetos que cumplen esa condición de árbol. Esto me implica también una extensión. Recordemos que la palabra o el término extensión hace referencia a una noción de cantidad en el sentido de cuántos pueden formar parte de ese conjunto o clase. Si yo digo los árboles que se encuentran dentro de América Latina, ese conjunto no va a ser tan amplio como el conjunto de los árboles. También vamos a encontrar otro tipo de conceptos que son los que se denominan comparativos, que justamente como el nombre lo indica, lo que me permite es comparar una cosa con otra. Por ejemplo, si yo digo más alto, más bajo, más viejo, más joven, ya me permite establecer un orden en el sentido de hacer alguna comparación entre una cosa o entre un objeto y otro objeto. Por último, tenemos los conceptos cuantitativos o métricos. Como su nombre lo indica, este tipo de conceptos lo que me permite es una magnitud, es decir, me permite asignar números y no solamente un orden, sino también representar ciertas propiedades que pueden tener los objetos. Aquí vamos a encontrarnos con los conceptos cuantitativos de longitud, de tiempo, de temperatura, es decir, aquellos conceptos que tienen una asignación de magnitud en algún grupo de objetos. Bien, ya vimos la tipología de conceptos, las hemos clasificado y ahora vamos a trabajar esta última cuestión que va a ser muy importante, que es la distinción teórico-observacional. Es importante porque a partir de esta distinción vamos a ver en la clase siguiente cómo se pueden distinguir y clasificar los distintos tipos de enunciados. ¿Se acuerdan que al principio habíamos comentado de que una hipótesis es un enunciado? Entonces, en tanto tal, vamos a ver que estas hipótesis se pueden organizar o clasificar en distintos tipos. En fin. Entonces, la distinción teórico-observacional tiene que ver con el tipo de términos con el que estamos trabajando. Hay términos que tienen una carga teórica, una densidad teórica propia de un marco disciplinar o de un corpus teórico al cual pertenece, como por ejemplo si nosotros habláramos de neutrón, de homeostasis, de protón, términos que tienen carga teórica, y hay otros términos que los vamos a llamar términos observacionales. Los términos observacionales
tienen la característica de que podemos acceder a ellos empíricamente. Por ejemplo, si yo digo perro, verde, silla, mesa, son términos que son observacionales porque puedo acceder a ellos a través de algún tipo de sentido. Entonces, concluyendo, esta distinción teórico-observacional tiene que ver con distinguir que hay términos que forman parte de un conjunto, que lo vamos a llamar términos observacionales, que son los que decíamos podemos acceder a ellos empíricamente, y hay otros términos que tienen una carga teórica, que forman parte de alguna disciplina o teoría científica, y que esto va a tener una importancia muy fuerte para la clasificación de los enunciados o hipótesis científicas.